Profesora, buenas tardes ante todo. El día de hoy, mi grupo y yo le vamos a exponer sobre el comercio internacional pre-COVID, post-COVID y protecciones relacionadas con el Perú y multilateral en todo el mundo. Los integrantes son Piero Javier Ruiz, Melanie Baltodano, Munoz Caviedes, Torres Fernando y mi compañero Brian Joel eh, Yu, Yuwei, creo. ¿Baja? Yeah, okay. Yeah. Bueno, profesora, este es justo, profesora, ya la agenda que tenemos. ¿Baja? Ya, bueno, profesora, en el primer punto tenemos sobre el comercio internacional pre-crisis sanitaria mundial. Bueno, la pandemia del coronavirus tiene el potencial de causar estragos al comercio y al proceso de integración en toda la América Latina y en todo el Caribe, ¿no? Por lo que es vital que los gobiernos tomen medidas comerciales adecuadas para reducir su impacto en la economía y la vida de todos los ciudadanos. En los últimos 100 años, el mundo ha visto 7 pandemias, las cuales han traído efectos económicos del lado de la oferta, como la súbita reducción de la fuerza laboral, ¿no? Em, el impacto, el impacto de esta crisis puede superar se puede decir, con creces los de la gripe española de 1918, que, que a excepción de las demás, afectó las principales economías del mundo y de todas las regiones, con una reducción estimada del 10% del comercio mundial y de cerca del 20% de los intercambios regionales. Bueno, ¿sí? Creo que el cuadrito ahí lo puedes señalar. Okay. Ya no, es que ese cuadro no es mío. Claro, claro, normal. Compramos, lo añadí porque es muy importante porque va relacionado. Acá se puede escribir la crisis de recuperación, que fue en 2008, 2009, con la actual crisis, ¿no? Que fue algo no tan eh, impactante, pero sí notoriamente como una crisis, ¿no? Mundial. Sí, compañero, pero Ya, creo que, a ver, a pesar de ser el ACR más dinámico en términos de comercio interno, las exportaciones dentro de la región han disminuido 4 puntos porcentuales en los últimos 10 años. Sin embargo, las exportaciones de los productos manufacturados de la UE a América del Norte y Asia han aumentado. En el 2018, África se convirtió en el segundo mayor destino de las exportaciones de estos dos, gracias al aumento de las exportaciones de manufacturas y productos alimenticios. Y por último, China han cobrado más importancia como destinos de las exportaciones procedentes de estos países, y en algunos casos se han convertido en el principal destino de exportaciones. listo. Ya, la parte de los cuadros sí se puede notar que el 3%, es decir, el volumen de comercio mundial, la mercancía creció un 3% en 2010, lo que supuso una marca de desaceleración frente al incremento del 4,6% registrado en el 2017, ¿no? Como vemos, las exportaciones e importaciones a nivel mundial, en escala de economías desarrolladas, cayó en 2018. En economía de desarrollo y el SED también cayó. Y solo en América del Norte aumentó en su porcentaje, igual en las importaciones, ¿no? En el otro cuadro vemos que es las exportaciones efectuadas en el marco de acuerdos
comerciales regionales, ¿no? Es aquí donde se evidencia un, un, un decrecimiento del 3% en cuestiones de la UE, y en cuestiones ya de América del Sur y CAN, también cayó para el año 2007, y estos son acuerdos comerciales regionales en los cuales se ve incrementando, ¿no? Ya. Comercio internacional pre-crisis sanitaria en el Perú. El Perú, pre-pandemia, comercialmente está a la baja debido a los problemas políticos y sociales de esta época, además de los problemas externos como la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que afectaba la evolución económica global. Pero no todo era malo. En 2019 ¿cómo se dice? Una superávit comercial de 6,614 millones, lo cual era uno de los valores más altos de los últimos 3 años, que informaba el BRC. Y ya. En el 2019 las exportaciones totalizaron el 47,688 millones de dólares, menor en un 2,8% respecto al año anterior, indicó el Banco Central de la Reserva. Así, las ventas al exterior tradicionales sumaron en 33,751 millones de dólares, principalmente por una caída de 4,1% en los precios promedio. Las exportaciones no tradicionales fueron de 13,783 millones de dólares, lo que representó un avance de 4,1% frente al año precedente. Ya, sigan. Oye, ese no es mi mapa. Ya. Bueno, ahí vemos en el año 2019 el principal destino de las exportaciones de Perú fue China, representando el 29,6% de sus exportaciones totales. Ahí, como pueden ver en el cuadrito. Y en el 2019 el principal destino de las exportaciones de manufacturas del Perú fue Estados Unidos, con una participación de 13,7%, seguido por China con el 11,9%. Ya. Ok, en los últimos años, el país disminuyó considerablemente su nivel de pobreza, aunque gran parte de su clase media es vulnerable. Según datos del sociómetro del BIP, la pobreza disminuyó un 49,8% en el 2019 y un 26,7% en el 2020. Esta transformación socioeconómica se debió principalmente al crecimiento económico, como también a sus políticas sociales. La clase media se amplió basándose en un 49,6 al 77,7. Esta transformación social es muy inestable. Es así que el 43% es también muy vulnerable para la clase media, y es posible caer en pobreza ante la materialización de choques adversos como la crisis COVID-19. El mercado laboral y los ingresos se han visto fuertemente golpeados por la crisis. Asimismo, las personas que mantuvieron su puesto de trabajo les afectó su salario como un 10,6%. Estos impactos pueden ser mayores entre los colectivos de poblaciones menores ingresos. Ok, vamos a hablar sobre ya el comercio internacional post-crisis sanitaria mundial. Como aquí, este es un punto de perspectiva, ¿no? En la actualidad que vivimos. A diferencia de la crisis de 2008, lo de COVID-19 es una crisis de servicio y no de bienes físicos. Es decir, que los principales perjudicados fueron lo que es el sector servicios, ¿no? No, comparado con la crisis de 2008, fue ya con bienes físicos. Ahora, en primer lugar, no cabe duda que uno de los principales acontecimientos que definirá el comercio internacional será la llegada de la vacunación del COVID-19, que actualmente en varios países
en proceso de desarrollo como nosotros, está precario en cuestiones de estadísticas, todos estamos vacunados un 16%. Por otro lado, en el caso de América Latina y el Caribe, se debe recordar que según el Centro Internacional de Política Económica de Desarrollo Sostenible, los sectores más afectados fueron la metalúrgica, la minería y el petróleo y sus derivados, ¿no? Todos estos productos, al estar altamente relacionados con el sector exportador, contribuyeron a los números negativos de la región. Ahora, como segundo punto, la política de comercio exterior de Estados Unidos será muy importante a definir en el comercio a nivel internacional, ya sea porque es parte de Estados Unidos en el comercio es el número 1 comparado con China, ¿no? Uno de estos casos es la imposición de los aranceles a productos europeos y la respuesta de contraparte, ¿no? Sobre esto, el presidente Biden tendría a evitar un aumento e incluso podría reducir en algunos, eliminar en algunos, ¿no? Luego de respuesta de la Unión Europea. Por su parte, la firma de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, ¿no? Al inicio de este año parece mantenerse a la situación del COVID-19, lo cual sería beneficioso para América Latina, ya sea porque Estados Unidos y China lideran el comercio internacional. Y, por otro lado, el nuevo gobierno deberá cumplir con el pactado, mantener la estrategia y solo modificarla, ¿no? Siempre que sea conveniente para las partes involucradas. Ahora, como vemos, en este cuadro es recientemente por la OMS, en la cual está en inglés, falta traducirlo ya en septiembre, pero como vemos aquí el continente Asia fue el menos afectado, y los más afectados fueron lo que es América del Sur, África y África, ¿no? África y América del Sur, en la cual es una disminución se dio en esos países, en los cuales fueron gran afectados, ¿no? Y mi compañero va a hablar sobre el comercio internacional y perspectiva futura. Ya bueno, profesora, luego de un 2020 que significó una de las mayores caídas en el intercambio internacional, este 2021 se presenta como un año de rebote. En esta línea se encuentran las proyecciones de las organizaciones mundiales del comercio, la cual pronostica un crecimiento del volumen del comercio mundial de bienes del 18%, tras una caída del 5.3%, si me equivoco. Ya. Aquí tenemos también como que la metalmecánica con un 3,165 millones se contrajo a un 9%. También retrocedieron los textiles a un 22% en negativo y las confecciones a un 13% negativo y las minerías o metálicas a un 8% negativos y las maderas a un 10% negativo, ¿no? Pero las medidas sociopolíticas económicas que se tomen afectarán mucho más de lo que se pueda imaginar, requiriendo una mesura política que permita facilitar o incentivar la economía. A ver, ¿podrías pasar a tu diapositiva, compañero? Pues sí. Listo, ahí. Ya, bueno, por último, las proyecciones de la OMC, la cual pronostica un crecimiento del volumen del comercio mundial de bienes del 8% y una caída del 5.3%, que ya la habíamos así un poquito mencionado. La OMC espera que las exportaciones asiáticas crezcan a un 8.4%, sea las que satisfagan la mayor parte de la demanda en este 2021. Por otro lado, los Estados Unidos comandarían el aumento de las importaciones a un 11.4% en el mundo gracias a su plan de
estímulos fiscales. Sobresale también el aumento de las exportaciones al Medio Oriente, con un 12.4% impositivo, ¿no? Impulsadas por una mayor demanda de petróleo a raíz de las menores restricciones en el transporte internacional. Y por último, el crecimiento del 8% que proyecta la OMC son buenas noticias para el Perú, pues es una señal de mayor actividad en las economías, lo que implica lo que implica que los consumidores y las empresas en el mundo estarán en mejores condiciones para adquirir nuestro producto. Sin embargo, todo esto dependerá del nuevo gobierno del presidente Castillo y de su gabinete ministerial. Eso sería todo, profesora. Muchas gracias. Ok, profesora, estas Ya son están las fuentes. las fuentes que hemos recordado. Este es el más importante, que es la OMS 2021. Este es el documento que está en inglés, que en septiembre será traducido en español. Muchas gracias.